buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas otro sábado más a Hope Home, nuestra iglesia adventista virtual. Llega ese momento del año donde las flores vuelven a resurgir de su descanso y llenar nuestro mundo de color. Sí, así es, llega la primavera. Dios nos dice que nos volvamos a Él, y si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras gotas de lluvia que caen en primavera. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir las buenas noticias con otras personas. Recuerda que Jesús viene pronto y quiere que tú y yo estemos junto a Él. Maranata, el Señor viene. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? Sí. Muy bien. Pues, comencemos. Enfoque misionero. En Puerto Rico, los adventistas han creado un espacio donde todos son bienvenidos. El Centro CEF es un centro urbano de influencia establecido para ayudar a las personas a dar prioridad a la comunidad, la educación y la familia. Estudiantes y docentes de la Universidad Adventista de las Antillas ofrecen programas que promueven una vida saludable. Estamos aquí en la comunidad cerca de nuestro centro, entre Dulces Labios y unos residenciales. Estamos llevando a cabo unas encuestas de necesidad, ¿verdad? Para ver la población que nos rodea, ver su necesidad y poder impactar y ayudarlas de mejor manera. Aquí estamos también ofreciendo nuestros flyers de los servicios que estamos ofreciendo y orando con las personas, hablando con ellas, viendo cómo están y simplemente tratando de hacer una interacción bonita con ellas. Con actividades como ferias de salud, entrega de ropa a quienes la necesitan y orando con ellos, han podido conocer las necesidades de la gente. Los niños vienen al centro para aprender inglés, español y matemáticas. También teníamos escuela para padres en el ámbito de las emociones y su buen uso, la inteligencia emocional y cómo desarrollarse en el hogar y con el niño en ese aspecto. Al término del primer semestre del centro, familias y voluntarios disfrutaron de un programa de fin de año. Durante una gran celebración con comida y música, los niños exhibieron sus trabajos artísticos y el personal entregó obsequios especiales a la comunidad. A medida que avanzaba el 2020, el centro CEF debió encontrar un nuevo método de trabajo. Experimentaron con un programa vía internet para discutir temas variados y promover los servicios del centro. Durante la pandemia, los servicios obviamente se han tenido que modificar un poco, adaptarlo de manera virtual, pero se han continuado con algunos de ellos como el apoyo psicológico, talleres de arte para niños. Hay una página que tenemos creada en WhatsApp en donde se envían videos educativos a diario. Hola, mi nombre es Yaeli Bosque Santiago. Soy parte del grupo de arte. Me gusta porque aprendo muchas cosas. Estamos muy contentos con esos servicios que estamos recibiendo, ya que nos ayudan grandemente a aprender en el área del arte. Y es muy beneficioso para mis hijos, ya que nos encontramos en cuarentena y distanciamiento social. No podemos salir mucho, pero estos talleres nos han ayudado grandemente porque los niños se benefician,
aprenden y disfrutan. La interacción vía Internet ha permitido que los voluntarios estén conectados con las personas aun cuando no puedan reunirse físicamente. Han creado un grupo para que las mujeres interactúen y se apoyen entre ellas. Me ha ayudado mucho. Muchas veces nosotras como mujeres necesitamos el apoyo, el que otras personas nos escuchen. Y en mi caso, que llevo 3 años viviendo completamente sola, no es fácil, ¿verdad? El Centro CEF ha hecho cosas maravillosas para impactar a esta comunidad de Puerto Rico. Parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a este centro urbano de influencia. Continuamos trabajando para la comunidad, para la familia y para los niños, ¿verdad? En el aspecto educativo. Tenemos muchas de otras actividades que se están planificando y que seguiremos haciendo, ¿verdad? Para impactarlos a todos y que podamos servir de bendición para cada uno de ellos en medio de estos tiempos tan difíciles. Gracias por apoyar proyectos como este de su ofrenda del 13º sábado. Momentos musicales. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Una vez más. En la cruz, las manchas de mi alma yo la fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Hola, hola mis hermanos, un saludo cordial para todos, feliz sábado. Estamos ya con la lección número 2 sobre el pacto. El título de esta semana es Conceptos básicos del pacto. Qué lindo poder estudiar una semana más. La semana pasada nuestro análisis era sobre la caída del ser humano, cómo nuestros primeros padres cayeron en pecado y cómo esto afectó a toda la raza humana. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios ha hecho pactos a través de toda la historia sagrada. Vamos a hablar de los pactos en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del pacto de Abraham, de Noé, de Moisés. Y vamos a hablar del nuevo pacto, o sea, cómo estos pactos se ratificaron en el Calvario con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que ese será nuestro estudio de esta semana. Pero por supuesto,
Yo no podría hacerlo solo, tengo un equipo de personas que me ayudan y tengo el gusto de presentarles en esta ocasión a nuestra querida hermana Piedad, es anciana de la iglesia de Telde. Piedad, gracias por estar con nosotros. Como siempre es una bendición para mí estar con todos ustedes. Muy bien, y de la iglesia de Las Palmas, nuestra secretaria de iglesia, Yasmina, un saludo. Yasmina, gracias por estar con nosotros otra vez. Pon el micrófono, Yasmina. Ahora, hola, buenas a todos, feliz sábado y no, gracias a ustedes y gracias a Dios primero por todo y por el privilegio de participar. Muy bien, y también de la iglesia de Las Palmas tenemos a la directora de jóvenes, Katy, gracias una vez más por aceptar la invitación. Muchas gracias por haberme vuelto a invitar también, feliz sábado para todos y espero que esta lección sea de bendición para todas las personas que la escuchen. Bueno, nuestro invitado de honor es Jesús, ¿verdad? Vamos a invocar el nombre del Señor para que Él nos bendiga y nos dé sabiduría para entender este tema de los pactos. Adelante, Piedad, puedes dirigirnos en oración. Querido Dios, querido Señor, te damos infinitas gracias, Padre, porque sabemos que en este momento tú vas a estar con nosotros por medio de tu Espíritu. Es ese Espíritu mismo el que te pedimos que nos dirija para que todas estas cosas que estamos compartiendo con todos, lleguen a ser de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, la lección de esta semana es como una visión panorámica del trimestre. ¿Por qué decimos esto? Porque prácticamente durante el trimestre vamos a analizar todo el tema de los pactos. Sobre eso va a hablar todo el trimestre. Así que esta lección va a analizar aspectos esenciales, fundamentales del pacto. Estamos ya en la lección número 2 y nuestro texto de esta semana es Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que aquí tenemos al que promete, ¿verdad? Al Dios del pacto, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y Él es el que nos da las promesas. Bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a ver el propósito de la lección de esta semana. Es un propósito triple. En primer lugar, analizar los 4 pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Número 2, vamos a analizar o sentir el papel de la fe y las obras en la parte del pacto que nos toca a los seres humanos. Y el tercer propósito es enseñar que el pacto con Dios involucra aspectos de compromiso entre Dios y nosotros. De hecho, en un pacto siempre hay promesas y compromisos. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a analizar en un momentito más. Muy bien, pues vamos entonces a ver el bosquejo de lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Vamos a estudiar 4 pactos registrados en las Sagradas Escrituras. Vamos a analizar el primer pacto, que es el pacto con Noé, el segundo pacto, que es el pacto con Abraham, el tercero, que es el pacto que Dios hizo con Moisés, y luego, para finalizar nuestra lección, vamos a hablar acerca del nuevo pacto. Pero como asunto preliminar, es importante analizar qué es esto del pacto, ¿no? ¿Qué es el pacto? Y voy a pedirle a Yasmina que nos explique un poco esto de qué es el pacto. Adelante, Yasmina. Vale. Pues bueno, en primer lugar, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española la palabra pacto, se define como acuerdo de voluntades por el que 2 o más personas convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos, comprometiéndose a cumplir lo estipulado. Ahora bien, la escuela sabática esta semana nos enseña además que la palabra pacto tiene su origen en el hebreo y se traduce como berit. Por tanto, en la Biblia, berit tiene una connotación más profunda y hace referencia al acuerdo y la relación entre Dios y el hombre. Un pacto de por sí implica la intención de honrar lo que se dice que hará. Implica un compromiso, ¿no?
Pero además aquí, el yo divino que ofrece el pacto es el fundamento de nuestra seguridad. Hebreos 3:16 nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por otro lado, también pudiera parecer que en la Biblia se habla de muchos pactos y que son diferentes entre ellos. Sobre todo pareciera que existe una diferencia entre el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Pero realmente Dios nos habla de un pacto que tiene 3 elementos en común. Eso es interesantísimo. 3 elementos que son claves y que se supone que van a aparecer en los distintos pactos en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son estos 3 pactos? Esos 3 elementos, diríamos, perdón. Exacto, sí. Bueno, pues el primero de ellos es el compromiso por parte de Dios y que lo manifiesta, a través de sus promesas. Promesas de protección, promesas de restauración, de perdón, de salvación y de vida eterna. Por otro lado, es el compromiso del hombre que, como consecuencia de haber conocido a Dios, su amor incondicional y su perfecto carácter, obedece a los mandamientos. Pero este orden es muy importante. Primero, el hombre conoce a Dios. Primero, Dios pone su parte y ya luego el hombre, conociendo el amor de Dios, pues responde. Es decir, esto se define muy bien en el versículo que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Además, en Deuteronomio 4:40, que es otro de los versículos que no nos dan las escuela sabáticas esta semana, pero también es muy interesante, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y por último, el tercero de estos elementos es el medio o el canal o el puente entre Dios y el hombre, que como sabemos es Cristo. Cristo y su gracia salvadora. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y además Isaías 42:1, que nos lo ofrece la escuela sabática, este versículo, nos dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, dijo el Señor, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y otro versículo que creo que resume muy bien todo el Evangelio de la Gracia, Romanos 5:8, y dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, por tanto, es un pacto de gracia. Un pacto de gracia que no anula la ley, sino que por el contrario es el único medio por medio del cual, valga la redundancia, el hombre puede guardar la ley de Dios. Muy bien, interesante. Entonces, estos 3 puntos que son claves, porque debemos de ver estos puntos en los pactos que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. De hecho, vamos a entrar allí justamente. Vamos a analizar cada uno de esos pactos. El primero de ellos tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Noé, ¿sí? Y esta sección es una sección interesante porque con Noé incluso, a mí me impresiona, si ustedes ven allí la transparencia, hay un arco iris, esa es la señal del pacto, ¿sí? Cuando nosotros vemos un arco iris nos acordamos del momento que culminó el Señor, el tiempo que estuvo Noé en el arca y vio ese arco iris de la promesa, así se le conoce, el arco iris de la promesa. Bueno, esta sección voy a pedirle a Katy que ella nos trabaje algunas preguntas que tenemos aquí. ¿El pacto con Noé era unilateral? Recuerda que la idea de un pacto implica más de una persona. ¿Tenía Noé que cumplir con su parte del trato? ¿Qué lección queda para nosotros en la respuesta a estas preguntas? Interesante el asunto de Noé. Vamos a ir a esta primera sección de estudio. Después de los primeros puntos introductorios que nos ha presentado Yasmina, lo que es el pacto y los elementos de un pacto, pues analicemos entonces estos elementos y este concepto
en la vida de Noé y lo que Dios hizo en el proyecto de salvación de Noé. Adelante entonces, Katy. Vale, pues las preguntas que habían puesto ¿era unilateral el pacto? Pues no era unilateral el pacto, era un pacto de Dios, pero era un pacto que Dios hizo con Noé, y con Noé pues también un pacto que hizo para toda la humanidad. ¿Por qué no era unilateral? Porque Noé tenía una parte en el pacto que tenía que cumplir. Y gracias a que Noé cumplió con su parte, Noé cumplió con la parte que Dios le pidió. Dios le pidió que predicara a todo el mundo y que construyera un arca. Y que como Dios le había pedido todas las cosas, Noé las fue haciendo. Y Noé fue preparando el camino, y las personas lo tildaron hasta de loco y no pensaban que iba a llover. Pero Noé fue fiel al pacto que Dios hizo con él y fue cumpliendo cada una de las cosas que Dios le pidió. Incluso entró al arca él y su familia, y por fe al pacto que Dios había hecho con él, se quedó en el arca sin haber caído agua antes, sin haber llovido. Pero Dios fue fiel al pacto y ocurrió el diluvio inminente que terminó con toda la raza humana, a excepción de la familia de Noé, que es algo que hay que tener. Noé era un hombre fiel a Dios y Dios lo había visto. Era el único hombre fiel que había en toda la tierra en esa época. Y gracias a que Noé fue fiel, confió en las promesas de Dios, pues se salvó él y su familia. Y de ahí, pues... Hay algo que quiero comentarte con eso de la unilateralidad, porque me he quedado pensando en ese detalle que acabas de mencionar. Yo creo que también, en el sentido de lo que explicó Yasmina, está que es bilateral, en el sentido de que, por un lado, el hombre tiene que tener su compromiso de obediencia, y por otro lado, Dios tiene promesas. En cada una de ellas hay, lo que ha dicho Yasmina, por un lado, promesas y compromisos. ¿Sí? ¿Y cuál era el compromiso de Noé? Pues construir el arca. ¿Cuál era la promesa de Dios? Salvarlo, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que por eso no es unilateral, porque me he quedado pensando en ese detalle, unilateralidad, ¿no? Es bilateral, y además que la decisión de Noé, pues esa decisión afectó a mucha gente, nos afectó a nosotros mismos, ¿verdad? Pero sigue desarrollando, te he interrumpido. Voy a leer unas pequeñas frases de Elena de White. Dice: más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no quería que ignorara su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. El patriarca debía de predicar a la gente y también construir un arca según las indicaciones de Dios para salvación de sí mismo y su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo, al construir el arca, habría de convencer a todos que creían de lo que predicaba. La historia de la redención, páginas 64 y 65. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. La advertencia de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¿Qué estímulo para la fidelidad de los padres? Historia de Patriarcas y Profetas, páginas 85 y 86. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella en obediencia a sus mandamientos, escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó.
Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fiaron de la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a las advertencias se salvarán. El deseo de toda la gente, páginas 588. Muy bien, pues yo creo que estas citas que acabas de mencionar son muy evidentes de que Dios es el que finalmente inicia con el pacto, ¿sí? Y Dios también es el mismo que da las promesas. Y en Él se cumplen finalmente las promesas. Dios finalmente cumple su justicia y su juicio, ¿verdad? Bien, muy interesante. Yo creo que este es el primer pacto que Dios hace y a mí me gusta mucho la señal del pacto, la señal del arco iris, ¿verdad? Donde Dios prometió no destruir más la tierra con agua, ¿verdad? Muy bien, hay muchos elementos aquí sobre el tema del diluvio, pero cuando toquemos más adelante la lección de Noé y todo eso, se va a tocar todos los pormenores de la historia de Noé. Recuerden que esta lección es como una visión panorámica de lo que se va a estudiar en todo el trimestre, ¿sí? Así que hoy tocaremos así, pues de pasada nada más, un poco acerca de este pacto de Noé, donde están esos tres elementos, ¿verdad? Está el compromiso y la promesa de Dios, ¿sí? Y el compromiso de Dios de salvarnos. Es un acuerdo entre ambas personas, entre dos, ¿verdad? En este caso, nosotros y nuestro Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente parte, ¿sí? La siguiente parte es interesante porque tiene que ver con el otro pacto, el segundo pacto que vamos a estudiar. Tiene que ver con Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham. Hay promesas también aquí registradas y además de promesas aquí registradas, hay también compromisos de parte de Abraham. Ya ha dicho algo, Katy. En el Antiguo Testamento, el compromiso es obedece y vivirás, ¿verdad? Promesa y compromiso. Bueno, aquí está la sección de Abraham. Dice esta sección, que voy a pedir a Piedad que me ayude a analizar esta sección. Dice, fíjate que entre estas promesas Dios dice a Abraham que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra? ¿De qué forma puedes ver en esta promesa anterior la promesa de Jesús como el Mesías? Una sección muy interesante, porque de aquí incluso podemos ver el linaje de donde procede el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que, Piedad, esta es tu sección. Adelante. Bien, vamos a analizar un poquito ese nuevo pacto que hace el Señor con Abraham, que viene a ser el mismo pacto de siempre. En toda la Biblia, en toda la palabra, es un mismo pacto. Es el Señor tratando de recuperar y de recoger a su pueblo bajo su protección. Pero en este caso, el Señor renueva ese pacto con Abraham. Y encontramos esos tres elementos en ese diálogo que tiene el Señor con Abraham. En primer lugar, hemos visto que como el pacto es entre dos personas, ahí va en primer lugar la parte de Dios. ¿Y cuál es la parte de Dios? Pues está muy claro, allá en Génesis 12, el versículo 3 dice, yo haré de ti una gran nación. Esa es la parte que le tocaba al Señor. ¿Cuál es la parte que le tocaba a Abraham? La parte que le tocaba a Abraham no era tan complicada como lo que iba a hacer el Señor, pero sí que tenía que hacer su parte. Y la parte de Abraham es, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. En esa obediencia se veía la parte que le tocaba a Abraham. Y él efectivamente salió de esa tierra, era una tierra en la que se adoraban a otros dioses y el Señor quería que Abraham y toda su familia saliera de esa tierra que estaba contaminando, iba a contaminar a sus descendientes. Y Abraham fue obediente al Señor, él cumplió su parte del pacto.
En todo esto, ¿cuál es el instrumento? El instrumento siempre es la gracia de Dios, el amor de Dios. Y aquí está el amor de Dios, y el ejemplo, el gran ejemplo dice, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí nos está hablando del Mesías, porque de ese Abraham, de esa descendencia iba a salir el Mesías, que sería el que salvaría al pueblo. ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra? ¿Cómo es posible? Aquí el versículo de Gálatas 3:9 dice, así que Dios bendecirá a todos los que confían en Él como Abraham lo hizo. Es decir, Abraham nos deja un ejemplo en ese cumplimiento de ese pacto, de decir, está bien, Señor, yo acepto el pacto y lo cumplo. Fijémonos que en Gálatas 3, el versículo 9 dice que nos va a ocurrir a los demás. Ese pacto se proyecta a todos nosotros en cuanto que todos los que confiemos en Dios como confió Abraham, seremos bendecidos. Es maravilloso. Y conociendo la grandeza de ese Dios, porque nosotros tenemos a lo largo de toda la vida de Abraham, vemos esa grandeza y esa bendición de Dios. Cogiendo como ejemplo la bendición que él tuvo en su vida, debemos entender que esas bendiciones son también para todos nosotros y debemos esperar grandes cosas de Dios. Si nosotros estamos creyendo que Dios es grande, que Dios es poderoso, nosotros tenemos el derecho y el deber a la vez de esperar grandes cosas de nuestro Dios. Esto que nos está preocupando de alguna manera es poca cosa para un Dios tan poderoso. Serán benditas no es un concepto teórico. Cuando dice serán benditas todas las naciones y ya ahí nos está tocando a nosotros y a nosotros estamos entrando en esa promesa de Dios, en la palabra de Dios, no es un concepto abstracto, sino que es un concepto real. Esas bendiciones son tan reales para nosotras como lo fueron en su momento para Abraham. Hay una tercera pregunta en toda esta intervención y dice, ¿de qué forma se puede ver esta promesa? Y a mí me gustó también sobremanera Gálatas 3, el versículo 29, que dice, y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. La palabra de Dios, estas promesas que estamos leyendo, de momento son una teoría. ¿Hasta qué? Hasta que las aceptamos. Y cuando nosotros aceptamos esto que le ocurrió a Abraham y en lo que Abraham creyó y nos queda como ejemplo para siempre, ¿no? Para la eternidad. Cuando nosotros aceptamos esa bendición en nuestra vida y la reclamamos, dejan de ser simples palabras, deja de ser una teoría y empieza a ser una realidad. Yo te dejo un ejercicio que mi marido y yo hacemos todas las mañanas antes de salir al trabajo. Siempre, cada mañana decimos lo mismo. La bendición de Dios está sobre mí y todo lo que hago prospera. Y ese es un ejercicio que yo te lo dejo, te lo regalo para que tú también lo hagas tuyo, porque la bendición de Dios es fiel para tu vida, igual que lo fue en su momento para Abraham. Muy bonito, qué bien. Gracias por tus comentarios, muy acertados. A mí me impresiona mucho. Yo creo que en Abraham hay dos promesas. Haré de ti una gran nación. Oye, su mujer era estéril. Qué complicado aceptar eso. Haré de ti una gran nación y te daré esta tierra. Y él solamente lo que tenía que hacer es obedecer. Y hay que recordar que la obediencia no es un medio para ganarnos la comunión con Dios o para obtener esas bendiciones que Él ha prometido, sino más bien son el resultado de la iniciativa de Dios y de la comunión que Él estableció con nosotros. Lo importante es desarrollar esa relación con nuestro Señor y Él dará el resto. Por eso bien dice el Evangelio, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así que es interesante. Dice Elena White en Patriarcas y Profetas
La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las Sagradas Escrituras. Y es que tanto Noé como Abraham aparecen en Hebreos 11 como grandes figuras de fe. Y la tercera figura de fe es la que está justamente en la tercera sección de nuestro estudio de hoy. Vamos a ir a la tercera sección ahora. Gracias por esta segunda sección, Piedad. Vamos a la tercera ahora. La tercera tiene que ver con el pacto de Dios que el Señor hizo con Moisés. ¿Sí? Y este es lo que se conoce como el pacto sinaítico, o el que se dio en el Sinaí, donde el Señor también aparece con el elemento obediencia a través de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. ¿Sí? Así que voy a pedirle a Yasmina que me trabaje estas preguntas que aparecen aquí. ¿De qué pacto hablaba o se habla en Éxodo 6 del 1 al 8? El Éxodo, ¿de qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto? ¿De qué paralelismo puedes encontrar entre lo que Dios prometió al pueblo aquí y lo que prometió a Noé antes del diluvio? Siguiendo con el pacto. Hay que recordar que Piedad ha dicho algo interesante, y es que el pacto finalmente es uno solo, es un pacto eterno. Lo único que cambia son las circunstancias en las diferentes personas. Hay promesas igual, hay compromisos igual. Y en este caso, pues estamos hablando de Moisés. Han pasado 400 años de la nación israelita. Ha estado la nación israelita cautiva, y Dios entonces envía ahora un mensajero. Vamos a analizar el pacto que Dios hace con Moisés. Y para esto voy a pedirle entonces a Yasmina que nos comente esta situación. Adelante, Yasmina. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta nos dice que basándonos en el texto de Éxodo, capítulo 6, versículos del 1 al 8, que les invito a leer, nos dice de qué pacto hablaba. Y el Señor aquí, es decir, en estos versículos se habla del pacto que el Señor había hecho con Abraham, donde quería tener una relación especial con su pueblo. Así hizo la promesa de entregarles la tierra prometida, Canaán. La promesa de liberarles de la zona de esclavitud donde se encontraban en ese momento, que eran en Padán Aram, y eran la zona enemiga. Y la promesa también de protección. Y por último, una promesa de hacer de su descendencia, en ese momento, descendencia física para su tiempo, y en nuestros días la descendencia espiritual, que somos nosotros, de hacer de esa descendencia una nación grande y bendecida como consecuencia de la obediencia a sus mandamientos. La siguiente pregunta nos dice, el Éxodo, ¿de qué manera sería un cumplimiento por parte de Dios de las promesas del pacto? Y vemos que Dios, como acabamos de decir ahora, recordando las promesas del pacto que le hizo a Abraham, Dios libera al pueblo, promesa de redención, para darles la tierra prometida. En el pasado, Abraham y a su descendencia, promesa de heredad de esa tierra prometida. Por tanto, Dios cumple con su pacto. Y otra vez volvemos al orden de que primero es Dios quien salva al hombre, y como consecuencia el hombre obedece sus mandamientos después de conocer a Dios por amor, y no como un medio, porque se hablaba antes del pacto por obras, el pacto con obras, como un medio de obtener la salvación. Y la Biblia no habla de eso. La salvación es por fe y por gracia en Cristo, por la gracia de Dios. Y vale. Y la última pregunta nos dice, ¿qué paralelismo puedes encontrar entre lo que Dios prometió al pueblo aquí y lo que prometió a Noé antes del diluvio? Entonces, por una parte vemos en este caso, el compromiso de Dios. En este caso sí nos está preguntando por la parte que hace Dios. Y es Dios quien busca a Noé y a Moisés y les ofrece su pacto. Es el Señor quien toma la iniciativa. En segundo lugar, vemos que hay un paralelismo en cuanto a la bendición. Gracias a que Noé y su familia
se salvan, como dijimos anteriormente, estábamos comentando, sigue la vida en la tierra. Y gracias a que el pueblo de Egipto es redimido, también se extiende esa esperanza para la humanidad. Entonces, al ser liberado o libertado, redimido, allá donde vayan, serán una bendición real y esperanza para las demás naciones. Y por último, también es un testimonio para aquellos que no obedecieron al pacto, que no obedecieron a las leyes de Dios. Se perdieron la salvación, se perdieron. Por una parte, los antediluvianos, que quedaron bajo las aguas, y por otra parte, Faraón y su pueblo, que sufrieron las plagas. Y con esto concluyo la respuesta a la pregunta. Muy bien. Noten que otra vez aquí vemos el elemento obediencia, ¿no es cierto? Y el elemento obediencia está en las tablas de piedra, donde el Señor nos invita a obedecer. Esos mandamientos fueron dados en la montaña sagrada, en el monte Sinaí, con rayos, truenos y relámpagos, para impactar al pueblo de estos principios morales, de estos principios que son universales acerca de la importancia de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, por un lado está esto que tiene que ver con obedecer, y por otro lado está la promesa de redención. Es Dios mismo el que los liberó de la esclavitud y la servidumbre de Egipto. Fue el poder de Dios que los sacó de allí con actos milagrosos. Incluso, otra vez se ve la señal del pacto. ¿Recuerdan ustedes que en la 10ª plaga el Señor les puso una señal? La sangre del cordero en las dinteles de la puerta. Esa fue diríamos, la 10ª plaga, la definitiva, para que finalmente Faraón doblara sus manos y doblara sus rodillas y finalmente dejara ir a su pueblo. Pero el pueblo de Dios dice que con la sangre del pacto, la sangre de la 10ª plaga, la sangre de Jesús, la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, hizo que el pueblo de Dios fuera liberado de esa 10ª plaga. Ahí se ve otra vez la señal del pacto. Y fue el gran éxodo. Ellos salen finalmente. Pero lo que Dios deseaba es que hubiese una relación entre Dios y su pueblo, una relación especial, y que el sueño de ser una gran nación que se le dio a Abraham se cumpliese. Entonces, ahí están los elementos otra vez del pacto, pero ahora en el caso de Moisés. Y el concepto gracia se ve también en todos los pactos. El concepto gracia se ve en Abraham. ¿Recuerdan cuando iba a sacrificar a su hijo? Él vio prácticamente como un vídeo lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Es cierto? Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. En el caso de Noé, la gracia estuvo de que Dios salvó finalmente a Noé y a su familia, y lo hizo por la fe que él tuvo, la fe inquebrantable. Y ahora tenemos aquí el caso donde la gracia y la salvación y la redención se ve cuando Dios libera a su pueblo. Bueno, estamos llegando al final de nuestra lección porque nos queda solamente una sección más, y esta sección es interesantísima porque tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Y saben por qué es interesante? Porque hay algunos movimientos religiosos que piensan que el antiguo pacto, que fue el pacto que Dios tuvo con Moisés en tablas de piedra, en el nuevo pacto ya la obediencia no es necesaria. Y aquí hay error, porque la obediencia sigue siendo importante en el nuevo pacto, ¿sí? Los elementos deben de estar presentes en el nuevo pacto. En este sentido, se ve el elemento de la sangre del cordero, que es la gracia de Jesucristo salvando al hombre. Así que esta sección creo que es de las más interesantísimas, porque ya la obediencia está presente en el nuevo pacto. Pablo en Hebreos dice que ahora esta ley debe estar en la mente y en el corazón. Pero vamos a permitir que sea Katy que nos explique mejor esto. Y ahí tenemos la pregunta clave. De acuerdo a Jeremías 31:33, y lo comparamos con Éxodo 6:7, ¿qué detalla parte del pacto hecho con Israel? O sea,
Es interesante porque Pablo en Hebreos 10:16 y Hebreos 8:10 menciona este pacto de Jeremías. Y entonces otra vez la pregunta está aquí. ¿Cuál es el elemento clave que surge aquí? ¿Qué quiere decir Dios con respecto a su pueblo? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Son las preguntas claves. ¿Qué es lo que Dios quiere con su pueblo? Así que vamos a analizar el nuevo pacto. Si está el elemento gracia, si está el elemento obediencia, si está el elemento fe, si está el compromiso presente. En fin, bueno, yo espero que con todas estas preguntas Katy pueda ayudarnos a aclararlas. Adelante, Katy. Bueno, vamos a leer Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Éxodo 6:7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué es el elemento clave que surge aquí? Pues que Dios va a seguir siendo nuestro Dios, y que ¿qué es lo que quiere Dios? Pues que seamos fieles a Él, que lo mantengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, que seamos fieles a sus promesas y que por amor a Él, pues cumplamos con lo que Él quiere que hagamos. Entonces, se puede, en estos textos se puede ver la gracia y la obediencia, al igual que en los pactos anteriores. Dios perdonará nuestros pecados. Dios entablará una relación con su pueblo y les conferirá su gracia. Como resultado, el pueblo simplemente debe de obedecer a Dios, no de una manera mecánica, sino simplemente porque lo conocen, porque lo aman y porque quieren servirlo. Esto capta la esencia de la relación del pacto que el Señor anhela tener con su pueblo. Es como un resumen de las preguntas. Muy bien. Entonces, si quieres argumentar algo, pastor, y luego entonces leo una cita que tenía aquí del lado. ¿Tienes algunas citas más? Bueno, yo otra vez veo aquí, ¿verdad? Recuerden que estamos ya hablando del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y Nuevo? ¿Por qué se le llama Nuevo y por qué se le llama Antiguo? Bueno, en primer lugar es nuevo porque está ratificado por la sangre preciosa de Jesucristo, ¿no es cierto? En la cruz del Calvario. Y ahí está el concepto gracia, y ahí está el concepto redención, y ahí está el concepto salvación. Se dijo hace un momento, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese Jesús es el Señor del nuevo pacto, es la realidad. Pero eso no significa que esto invalida la obediencia, que es lo que hay que corregir en la mente de muchos. El hecho de que su gracia nos alcance, el hecho de que Jesús muere en la cruz y nos salve, no invalida los 10 mandamientos. Al contrario, le amamos más y ahora Jesús graba en nuestro corazón, en nuestra mente, sus leyes, sus principios, sus valores, y nuestra obediencia entonces es una obediencia natural. Y es nuevo pacto porque está ratificado con la sangre preciosa de Jesús. Y eso hace la diferencia. A ver las notas que tienes, Katy, esos parrafitos que has concentrado esta información. Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo, una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter insolente y atrevidas para las que no habían sacrificios especificados por la ley. En el nuevo y el mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley. Si ellos quieren recibirlo por fe como un Salvador personal, misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite sus pecados. En el mejor pacto somos limpiados de pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar
un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Él colocará en sus corazones su mandamiento perfecto, que es santo, justo y bueno, la ley propia de la naturaleza de Dios. Este libro me parece que se llama, lo que conocemos acerca de él puede ser, porque es que me sale en inglés, página 299. Muy bien. Y entonces te voy a leer otros pequeños textos. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representada por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido a su pueblo en una alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios, y el pueblo a su vez sometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud, y en misericordia, y en compasiones. Oseas 2:9, y este pequeño texto es del Conflicto de los Siglos, página 378. Entonces voy a leer otro pequeño párrafo más. En este tiempo se ha de evidenciar un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios, para que el mundo pueda ver que en esta época en la que el mal reina por doquier, hay aún un pueblo que pone a un lado su voluntad y busca hacer la voluntad de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley de Dios. Nos esperan fuertes tentaciones y pruebas severas. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe prepararse para este tiempo de prueba, mediante una experiencia más profunda en las cosas de Dios y conocimiento práctico de la justicia de Cristo. Las palabras, buscad a Jehová ahora, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6, no fueron habladas solo para los no creyentes, sino también para los miembros de la iglesia. Dios nos cuida, página 188. Muy bien, Katy, excelentes párrafos que ratifican entonces y aclaran lo que es este pacto. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final de lo que esta lección, la lección número 2 de este trimestre marca, que es analizar estos 4 pactos. Pero vamos a la conclusión final de todo lo que hemos analizado, lo que hemos revisado, lo que hemos comentado. Voy a pedirle a Piedad que ella sea la que finalmente nos haga las conclusiones con respecto a lo que hemos estudiado. El pacto de Dios con Noé, Abraham, Moisés y nosotros, ¿fue una continuación de su pacto con Adán o fue algo nuevo? Y bueno, aparecen unos textos ahí. Y a mí me gustaría que Piedad al mismo tiempo nos comentara qué fue lo que más le impresionó de esta lección, a manera de conclusiones. Así que Piedad, adelante. Tú nos vas a dar las últimas pinceladas del análisis de esta semana. De repente aquí aparece alguien nuevo que no hemos nombrado, que es Adán, y en ese pacto que ya Dios establece desde los tiempos de Adán, en ese pacto está implícita la relación que tenían ambos, Dios y el mismo Adán. Así que en esa forma, la forma de vivir en paz, la paz de Dios estaba garantizada por la relación. Es que en realidad, al estar en esa sintonía con Dios, al estar caminando siempre con Dios, Adán estaba reflejando ya su carácter. Había una paz permanente y la victoria estaba garantizada. Dios desde los tiempos de Adán, después lo hemos visto cómo se ha repetido, ahora veremos un poquito en las demás personalidades de la Biblia. Dios hace todo lo posible para ayudar a mantener esa relación, ese pacto, que en realidad el pacto del que estamos hablando en realidad es una relación. Viene el primer pacto que hace el Señor, que es el que conocemos de Génesis 3:15. Ahí esa simiente, esa promesa, ese pacto que Dios hace con Adán, esa simiente es la que salvaría al mundo, es el Dios mismo hecho carne.
El pacto en realidad sigue siendo uno y sigue siendo el mismo, aunque van cambiando las personas con las que se renueva ese pacto. ¿Cuál es la parte divina en todos los pactos? Yo te bendigo. Esa es la parte de Dios. La parte de Dios es yo te bendigo. ¿Cuál es la parte del hombre? La parte del hombre es no salirse del círculo protector de Dios, no salirse de la mano de Dios. ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento una y otra vez es el amor de Dios. Ese es el instrumento que Dios utiliza para sellar esos pactos. En Noé vimos, me llama la atención, es que están esas tres partes. Ya en Abraham, como a mí me tocó esa parte, ya lo vimos, ¿no? Pero en Abraham, la parte de Dios es yo te protegeré. La parte del hombre es entra en el arca. Esa era su obediencia, esa era lo que tenía que hacer. Y el instrumento, una y otra vez, es el amor de Dios. En Moisés, ¿cuál es la parte de Dios? Yo te saco de Egipto. ¿Cuál es la parte del hombre? Los 10 mandamientos, obedecer esos 10 mandamientos. Y el instrumento, el amor de Dios. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Me preguntabas antes, ¿qué es lo que más me ha llamado la atención? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero todo esto, hablar de Adán, de Moisés, de Noé y de no sé cuál me queda, Abraham. Abraham, sí. Hablar de ellos me sirve de ejemplo, pero lo que realmente me llega y me transforma es cuando yo entiendo que ese mismo Dios que les habló a todos ellos me está hablando a mí. Ese texto que le tocó a Katy de Jeremías 31-33, cuando dice, este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días. Ya se está refiriendo a nosotros. Ya me está hablando a mí, ya nos está hablando a cada uno de nosotros. Este es el pacto y el pacto es que yo pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y aquí lo que me llama la atención. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Yo quisiera terminar con esto, porque si nosotros llegamos a entender que ese Dios del Antiguo Testamento desde el principio de la creación es mi Dios, y que yo formo parte de ese pueblo de Dios, creo que ya hemos entendido todo lo que tenemos que entender. Excelente, muy bien. Gracias por compartir tus conceptos, tus ideas y profundizar en esto. Muy buena conclusión. Y bueno, a manera de síntesis y resumen que viene en nuestro folleto de escuela sabática, este pensamiento dice, la entrada del pecado deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana a través de nuestros primeros padres. Ahora Dios busca restablecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros, como un vínculo matrimonial, y un acuerdo para salvarnos y armonizar con nuestro Hacedor. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, es el propulsor de la relación del pacto. Mediante promesas de gracia y actos de gracia, nos conquista para que nos unamos a Él. Hay que recordar que la obediencia siempre es el resultado de nuestra unión con Jesús. Y como era el pacto del Antiguo Testamento, obedece y vivirás, mi relación de vida eterna está en estar unido a Jesús. Que Dios nos ayude para que nuestra unión con Cristo sea la clave de nuestra obediencia y nuestra redención. Bueno, hermanos, gracias. Quiero agradecer a Piedad por haber participado en esta escuela sabática. A Yasmina también. Yasmina, muchas gracias. Y a Katy. Voy a pedir a Katy que concluye con una palabra de oración. Adelante, Katy. Amante y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu cuidado y por tus bendiciones por cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por esta escuela sabática, porque podemos ver tu amor hacia nosotros, hacia tu pueblo, Señor. Como siempre, tú cumples con tu pacto y que lo que quieres de nosotros, Señor, es que te amemos, que te tengamos como nuestro Dios, Señor, y que podamos cada día estar más unidos a ti y poder mostrar tu amor, Señor, a las demás personas. Bendícenos en este día, Señor, que podamos estar en comunión contigo y que podamos hacer tu voluntad. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén.
Muy bien, gracias y nos despedimos. Saludos a nuestros hermanos allá en vecindario, saludos a nuestros hermanos en Telde, a nuestros hermanos de Ingenio, de Tamaraceite y por supuesto a nuestros queridos hermanos de Las Palmas. Un saludo para todos y nos despedimos de ellos. Muchas felices. Gracias, gracias. Buen sábado. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El día que Jesús lloró. El versículo para memorizar está en Gálatas capítulo 6 versículo 2 que dice: Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. El mensaje es: Dios desea que me interese en los demás. ¿Murió alguien a quien amabas? ¿Has perdido a un amigo o a una mascota? Un día Jesús visitó a algunos amigos que tenían malas noticias que darle. Jesús se sintió tan triste que lloró. ¿Qué piensas que hizo? El versículo más corto en la Biblia es también uno de los más tristes. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. ¿Qué lo hizo llorar? ¿Fue cuando lo abandonaron sus discípulos? ¿Fue cuando estaba siendo azotado por los guardias romanos? ¿Lloró cuando estaba colgando de la cruz? No. Jesús lloró cuando murió su amigo. María, Marta y Lázaro vivían en Betania, no muy lejos de Jerusalén. Estas dos hermanas y su hermano eran muy amigos de Jesús. Cuando estaba en Betania, con frecuencia se quedaba con ellos. Ellos reconocían su poder, así que cuando Lázaro enfermó, María y Marta le enviaron un aviso a Jesús. Pero Jesús no tenía prisa. Se quedó donde estaba 2 días más y después se dirigió a Betania. Para cuando llegó a Betania, Lázaro había muerto hacía 4 días. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Tenía planes de resucitar de los muertos a Lázaro a fin de probar de una vez por todas que él, Jesús, era el Hijo de Dios. Pero las pobres hermanas de Lázaro no conocían este plan. Todo lo que sabían era que Lázaro estaba muy enfermo, que lo habían mandado llamar y que Jesús no había venido. Cuando Marta escuchó la noticia de que Jesús estaba cerca de Betania, salió a su encuentro y le dijo: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Crees esto? Sí, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora tenía fe en su corazón y corrió a encontrar a su hermana. El Maestro está aquí, quiere verte. María salió apresuradamente a los límites del pueblo para encontrar a Jesús. Cuando lo vio, se echó a sus pies y le repitió lo mismo que le había dicho Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús sabía lo que iba a pasar enseguida. Iba a pedir que quitaran la piedra que cubría la entrada de la tumba. Oraría a su Padre Celestial y llamaría a Lázaro para que saliera de la tumba. Lázaro saldría envuelto todavía en el sudario. En solo unos cuantos minutos, estas hermanas tendrían nuevamente a su hermano con ellas y todos estarían felices. Pero en ese momento, 2 de sus mejores amigos tenían el corazón destrozado y una de ellas estaba llorando a sus pies. Su tierno corazón se conmovió y lloró lleno de simpatía por sus amigos. Se identificó con la pérdida de María y Marta. Sintió el dolor que ellas sentían. Lloró porque ellas lloraban. Jesús nos dio un ejemplo aquí de cómo llevar las cargas de los demás. Nos mostró cómo tratarlos. Él desea que nos pongamos en el lugar de los demás, sentir lo que ellos sienten. Así como Jesús se identificó con la pérdida de sus amigos, nosotros también debemos compartir las alegrías y tristezas de los demás.
Momentos musicales. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz que en amor llamando está. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu luz. Viva yo, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu luz. Viva yo, oh buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, guíame, oh Salvador. Aún más cerca de tu luz. Viva yo, oh buen pastor. Momentos de oración.
Hoy sábado, queridos hermanos, es un placer para mí poder compartir otro mensaje más de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a abrir la Biblia en Lucas capítulo 19. En Lucas el capítulo 19 vemos a Jesús justamente ver la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Y lo interesante es que Jesús, cuando ve la ciudad desde el Monte de los Olivos, Él llora sobre ella. Mira lo que dice la Biblia. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hoy precisamente voy a hablarles de este momento tan dramático en la vida de Jesús, cuando vio la ciudad de Jerusalén y lloró sobre la ciudad. Lloró por ella. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro mensaje. Señor y Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre y pedimos tu bendición esta mañana de sábado. Te suplicamos que bendigas a nuestros hermanos que hoy, Señor, por esta pandemia no pueden congregarse y pedimos que tú bendigas la predicación que llega hasta sus hogares. Quédate con nosotros, Señor, danos de tu Santo Espíritu y guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como os he dicho, voy a predicarles de una de las emociones más tristes en la vida de Jesús, cuando Él llora sobre la ciudad de Jerusalén. Al verla dice que lloró sobre ella. Bien, pero antes, a manera de introducción, vamos a ver lo que nos dice el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 4. Gálatas nos menciona a través del apóstol Pablo de que el reloj de Dios es justo, perfecto. En el reloj de Dios ahí no hay demora. Cuando Dios indicó el tiempo preciso, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es decir, que en el cumplimiento del tiempo preciso, en el reloj del cielo, Dios envió a su Hijo para venir a este mundo. Y la Biblia dice que en Lucas 19:10 que Jesús venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que Jesús venía con una misión precisa y es salvar. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que Jesús entendemos perfectamente que venía con una misión y salvar al mundo. Vean lo que dice Juan capítulo 3, otro de los textos preciosos que aparecen en el Evangelio. Lucas capítulo 3, 16. Todos conocemos este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, pues la Biblia nos habla perfectamente que la salvación está en Jesús y hay que creer en Él. ¿Y cuál fue el problema hace 2000 años cuando Jesús vino? Bueno, vamos a ir ahora sí a nuestro texto de Lucas 19. Dice que Jesús divisó desde el Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén. Tuve el privilegio de estar en Jerusalén y estar justamente en el Monte de los Olivos. Y justamente desde ahí se observa la belleza de la gran ciudad de Jerusalén. Es interesante que Jesús, cuando la contempló,
lloró sobre ella al verla. Y la pregunta que surge es, ¿por qué lloró Jesús? ¿Qué vio en la ciudad? ¿Qué vio allí que le hizo llorar? ¿Por qué lloró nuestro Señor al ver la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén? Bien, pues en esa visión de Jerusalén fue lo que le traspasó su corazón. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, y que ahora rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros, y ahora estaba a punto de quitarle la vida. Jesús, ¿qué fue lo que vio allí que expresó llantos de dolor? Es evidente que siempre tenemos que ver qué hay por detrás de la lágrima. La lágrima puede denotar dos tipos de emociones. Hay gente que llora de la emoción y de alegría. Hay otras personas que lloran pues por tristeza, por dolor. ¿Qué había en el corazón de Jesús para que expresara llanto, dolor, pena? Yo quiero a continuación expresarte algunas razones por qué Jesús lloró al ver la ciudad. Hay por lo menos 5 razones por las que Jesús lloró. En primer lugar, vio un pueblo enceguecido. Sí, dice Lucas capítulo 19, Lucas 19, el versículo 42. Si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Ellos no percibieron que tenían delante a Jesucristo, que era el Mesías. Dice el deseado de todas las gentes, hablando específicamente de que estaba encubierto a sus ojos. El deseado de todas las gentes, al hablar de Jesús, dice, él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor, y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Estaba encubierto a sus ojos. Ellos sacrificaban cientos de animales en cada una de las grandes fiestas solemnes. Sin embargo, ante tanto cordero que fue sacrificado, no entendieron las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para ellos estaba encubierto a sus ojos. No vieron la dignidad del Hijo de Dios, no vieron a Jesucristo como el Mesías. Y lo curioso es que hasta el día de hoy todavía siguen rechazando al Hijo de Dios. Bueno, en este tiempo el Señor invita a la iglesia de la Odisea a poder comprar el colirio para ver nuestra condición real, porque Jesús volverá por segunda vez y es importante tener descubierto el velo para poder percibir las señales que todavía nos indican que Jesús vendrá muy pronto. Así que la primera razón por la que Jesús lloró a la ciudad es porque vio un pueblo incrédulo, más bien un pueblo ciego, enceguecido, que no vio en él al Mesías. Y ahora sí, el segundo punto es que vio un pueblo incrédulo. Vean lo que dice Lucas. El texto de Lucas nos dice allí justamente, en el capítulo 19. Vamos a verlo. Dice, en el versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Hablando justamente de la ciudad de Jerusalén que sería destruida, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel estaba ciego, pero además no creyó en el enviado. Recuerden nuestro texto que hemos leído en San Juan. El Señor no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo... Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el 3:17 de Juan dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La clave está en creer. Y bien dice el texto, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Israel no conoció el tiempo de la visitación del Hijo de Dios. Vean lo que dice Ellen White sobre que no conocieron el día de la visitación. Si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. No habría habido soldados armados a sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor. La paloma de la paz hubiera salido de su muro rumbo a todas las naciones. Hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Si hubieses conocido en este tiempo lo que es para tu paz, pero estaba encubierto ante sus ojos. Qué pena, ¿verdad? Un pueblo que era el pueblo de Dios y por supuesto recibió las bendiciones de Dios y todavía incluso sigue siendo bendecido. Pero si conociesen en Jesucristo, nuestro Redentor, otra historia sería. Sería la diadema de las naciones. Bien, vamos a la tercera razón por la que Jesús lloró. Al ver la ciudad de Jerusalén, vio un pueblo corrupto. Dice el capítulo 19 de Lucas, el versículo 45 ahora, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Eso citando Isaías 56. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en esos tiempos para que Jesús pues les condenara por sus acciones? Bueno, habían convertido del atrio realmente un verdadero mercado. Se podían escuchar el ruido de las palomas, el ruido de los becerros, de las vacas, y el negocio de los cambistas, cambiando moneda de todos los judíos de la diáspora, los que habían venido desde lejos, habían venido para adorar en Jerusalén, y se podía ver el regateo del cambio de moneda y además la compra-venta de animales para el sacrificio. Vean cómo Ellen White lo percibe en el deseo de todas las gentes. En el atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaba el clamor de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban de comprar y vender, en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Eso para ilustrar en qué situación se había convertido el pueblo de Israel. Un pueblo moralmente corrupto, precisamente porque estaban aprovechándose de la fe de este pueblo que venía de diferentes lugares para adorar en Jerusalén, y de alguna manera ellos habían hecho de su fe un comercio en la compra-venta de animales. Bien, por eso el Señor dijo, os habéis hecho de mi casa una casa de ladrones. Vamos a ver la cuarta razón por la que Jesús lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 19, versículo 47, dice que enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios del pueblo procuraban matarlo.
La nación israelita, a través de su historia, fue un pueblo cruel. En San Mateo capítulo 23, por ejemplo, dice una de las palabras más impresionantes en la Biblia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junto a sus polluelos y no quisisteis? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. En Lucas, el capítulo 20, allí el Señor relata una parábola muy interesante, y es la parábola de los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a entrar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. La pregunta es, ¿quién es ese hijo amado? ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó? Dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchó la voz del cielo, el hijo amado de Jesús. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. La pregunta clave es, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Es una pena, pero la parábola está dirigida a la nación israelita y especialmente a ese pueblo cruel que le mató. Ese pueblo cruel que le mató. Mira lo que dice el cielo a toda la gente, es en la página 531. Hablando de Jerusalén, hermosa e impía ciudad, que había apedreado a los profetas, que había rechazado al Hijo de Dios, que se sujetaba a ella misma por su impenitencia en grillo de servidumbre. Su día de misericordia casi había pasado. El Señor vino a salvar a los suyos, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron y lo siguen rechazando. Bueno, hasta aquí hemos presentado 4 razones por las que Jesús lloró. Veamos la última. En la última vamos a ver a un pueblo condenado. El Señor Jesús, cuando lloró sobre la ciudad de Jerusalén, vio a su pueblo, a los que vino a salvar, los vio como un pueblo condenado. Dice la Biblia, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Terminando con la parábola, con la lección principal de la parábola. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Irá, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Y es que Jesús pudo contemplar a la ciudad de Jerusalén años después, destruida por los romanos. Vean lo que dice el comentario de Elena White. Dice, Jesús conocía la terrible retribución que caería sobre la ciudad condenada. Vio a Jerusalén cercada de ejércitos, a sus sitiados habitantes arrastrados al hambre y a la muerte, a las madres alimentándose de los cuerpos muertos de sus hijos. Vio a los desventurados habitantes sufriendo tortura sobre el potro y crucificados. Los hermosos palacios destruidos, el templo en ruinas y de sus macizas murallas ni una piedra sobre otra. Bien podía el Salvador llorar de agonía por la espantosa escena. Así es. La Biblia dice que Jesús sufrió al ver la ciudad porque no creyeron en él. Vio a esta ciudad condenada
Y si te sitiarán por todas partes y te estrecharán, te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Queridos hermanos, es importante que nosotros reflexionemos. Jesús contempla toda la tierra para percibir el corazón del ser humano, a los que vino a salvar. Jesús contempla qué es lo que hay en tu corazón. Yo te pregunto hoy, ¿será que somos un pueblo ciego como en la antigüedad? Que necesitamos comprar ese colirio, que es el Espíritu Santo, para ver nuestra condición real. ¿Será que somos un pueblo incrédulo que no confiamos en las promesas de Dios? ¿Que no creemos en lo que Él ha prometido? ¿Será que somos un pueblo corrupto, cruel? Corrupto en el sentido de lucrarnos de la fe del pueblo. ¿Será que somos un pueblo cruel? Cruel con los ministros, cruel con los que son enviados por nuestra unión para predicar el evangelio en las ciudades. ¿Será que somos un pueblo a punto de ser condenados por rechazar las profecías y no estar expectantes con nuestro corazón abierto al gran día del Señor? Dios nos ayude para que este mensaje sea un mensaje de reflexión. Yo te puedo decir que los ojos del Señor siguen contemplando la tierra y es probable que todavía se sigan derramando lágrimas de tristeza por nuestras actitudes. En conclusión, dice la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Esa roca es Jesús, quien es la cabeza de ángulo. Estamos ahora en el versículo del capítulo 20, al terminar ya la palabra de los labradores malvados. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero vean lo que dice el capítulo 20, versículo 18. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Solamente tenemos dos opciones. Solamente tenemos dos opciones. La primera opción es caer de rodillas a los pies de Jesús. Esa es la primera opción. Y cuando caemos a los pies de Jesús, nuestro corazón se ve enternecido y viene un proceso de verdadero y genuino arrepentimiento para entregar nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Pero triste sería que la roca cayera sobre nosotros, porque si la roca cae sobre nosotros, seremos destruidos. Dios nos ayude para que caigamos de rodillas a los pies de Jesús y nuestro corazón pueda quedar quebrantado. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje que está en tu palabra. Los ojos de Jesús derraman lágrimas de tristeza. En el pasado, Jesús derramó lágrimas cuando vio a su amigo Lázaro muerto y a sus familiares llorando. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero también Jesús lloró frente a la ciudad de Jerusalén por ver lo que vio. Padre, queremos que tú, Señor, nos permitas tener el colirio para ver nuestra condición. Nos ayudes a creer en tu palabra y a creer en tus promesas. Nos ayudes, Señor, a no ser un pueblo corrupto, sino a ser íntegro de corazón. Ayúdanos, Señor, a no ser un pueblo cruel como fue la nación israelita que apedreó a profetas y que crucificaron al Hijo de Dios. Ayúdanos a no ser condenados, sino a ser salvos, porque tú no has venido a este mundo para condenarnos, sino para ser salvos por ti.
Señor, queremos entregar nuestro corazón a ti hoy. Queremos tu bendición. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Se han abierto las ventanas de los cielos, los portales divinos que emanan bendición. Son los días de amistad y esperanza, de alegría y alabanza, de concordia y unión. No hay espacio para el rencor, solo hectáreas para el amor, sentimiento de amistad. Hoy tengo para ti. Sonríe, Dios cree en ti, irradia alegría, bondad y esperanza. Sonríe, Dios cree en ti, impacta las vidas de quienes deben sonreír. Es momento de reaccionar, la tristeza ha quedado atrás. Ven y toma mi mano, yo estaré siempre cerca de ti. Ya se afinan las trompetas de oro y las notas triunfales mostrarán su fulgor, dando entrada al Señor de los cielos. Aleluya, cantemos con denuedo y vigor. No hay espacios para el temor, solo hectáreas para el valor de aquellos que marcharán cantando esta canción. Sonríe, Dios cree en ti, irradia alegría, bondad y esperanza. Sonríe, Dios cree en ti, impacta las vidas